Buenas de nuevo, crack bursátil. El Imperio Español tuvo su origen en el siglo XV cuando los reyes católicos unificaron los reinos de Castilla y Aragón. Desde entonces España se convirtió en una potencia mundial gracias a su control sobre gran parte de América, Asia y África. Un siglo después, España comenzó a expandirse en América gracias a los viajes de exploración liderados por Cristóbal Colón y otros exploradores españoles. Con la conquista de América, España obtuvo grandes riquezas y recursos naturales, incluyendo oro y plata, que financiaron su poderío militar y político. Pero a partir del siglo XVII, España enfrentó problemas internos, incluyendo conflictos religiosos y políticos, lo que hizo que su poder se debilitara. Además, su economía comenzó a depender demasiado de las riquezas obtenidas en América, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. En el siglo XVIII, la dinastía Borbón llegó al trono español y trató de modernizar el país a través de reformas políticas y económicas. Sin embargo, España perdió gran parte de sus posesiones en América debido a las guerras de independencia de los países latinoamericanos. Este solo fue el comienzo de la decadencia de uno de los mayores imperios. A partir del siglo XIX, España se vio afectada por las guerras napoleónicas y la invasión francesa. Durante este periodo, las colonias españolas en América se independizaron, lo que debilitó aún más el poderío español. Y a finales de ese mismo siglo, España perdió sus últimas colonias en Asia y América, incluyendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo que marcó el fin del Imperio Español, por lo que, a partir de ahí, España se centró en la reconstrucción interna y en la modernización del país. El Imperio Español tuvo una duración de aproximadamente 4 siglos, durante los cuales España alcanzó una gran influencia mundial gracias a su control sobre vastos territorios en América, Asia y África. Y a pesar de haber sido uno de los grandes imperios mundiales de la historia, la decadencia que sufrió ese imperio hizo que nunca volviese a estar entre los grandes líderes mundiales, y esa decadencia ha durado hasta el día de hoy. Pero esto no siempre fue así. Durante algunos años dorados para España entre 1990 y 2007, parecía que el Imperio Español comenzaba a resurgir de sus cenizas. España experimentó una importante transformación económica y social. A partir de la década de 1990, el país inició una serie de reformas económicas y políticas destinadas a modernizar su economía y sociedad. Uno de los aspectos más destacados de este periodo fue el crecimiento económico sostenido. La economía española se expandió a una tasa promedio del 3,4% anual, lo que permitió a este país converger con los niveles de renta de los países más avanzados de Europa. Este crecimiento estuvo impulsado por la inversión extranjera, la liberalización comercial y financiera y el aumento de la productividad. Otro aspecto relevante fue la creación de empleo. Durante este periodo se produjo una importante reducción del desempleo, que pasó de más del 20% en la década de 1990 a alrededor del 8% en 2007. La entrada de España en la Unión Europea en 1986 fue un factor importante en este proceso de modernización. La integración europea permitió a España acceder a los fondos estructurales y al mercado común, lo que impulsó la inversión y el comercio. Además, la adopción del euro como moneda única en 2002 mejoró la estabilidad monetaria y redujo los costos de transacción. La situación económica y social en España entre 1990 y 2007 estuvo marcada por un periodo de crecimiento y modernización económica acompañado de importantes desafíos y tensiones sociales. Pero nadie imaginaba lo que vendría a continuación. De golpe apareció la crisis inmobiliaria de 2008 que derrumbó por completo al país
y sus efectos aún perduran hasta el día de hoy. La burbuja inmobiliaria que se gestó a lo largo de los años 90 y principios del 2000 llegó a su punto crítico en 2008, cuando los precios de la vivienda se desplomaron y la construcción se detuvo. Esta crisis inmobiliaria provocó una crisis económica y financiera que se extendió a todos los sectores. El mercado laboral se deterioró y el desempleo aumentó rápidamente, alcanzando una tasa de más del 27% en 2013. Además, muchas familias que habían comprado viviendas con préstamos hipotecarios se encontraron con problemas para pagar sus deudas, lo que llevó a un aumento en las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. La crisis también tuvo un gran impacto en la política y en la sociedad española. En ese entonces, la insatisfacción y la protesta social aumentaron, con movimientos como los indignados y el 15M que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del gobierno y de las instituciones financieras. Desde entonces, la economía española ha experimentado una recuperación gradual, pero los efectos de la crisis inmobiliaria siguen siendo visibles en muchos aspectos de la vida española. La tasa de desempleo sigue siendo alta, especialmente entre los jóvenes, y la precariedad laboral sigue siendo un gran problema. Además, el mercado inmobiliario sigue recuperándose lentamente y los precios de la vivienda están lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis. Y en este punto llegamos a 2023. ¿Cómo es la situación actual de España? ¿Qué está ocurriendo ahora a nivel político, económico y social? España en este momento es bastante reconocido por estar a la cola de Europa en muchos aspectos políticos, económicos y sociales. Y en muchas ocasiones varios economistas mencionan que las probabilidades de una nueva crisis en España son muy elevadas y todos los habitantes de este país tememos a una nueva crisis, ya que la recuperación de la crisis financiera de 2008 fue lenta y dolorosa. Pero veamos los datos más relevantes que muestran la delicada situación de España en este momento. En términos generales, la economía de España ha mejorado significativamente desde la gran crisis financiera mundial de 2008 y aún se estaba recuperando de una recesión prolongada. Sin embargo, este país se enfrenta principalmente a grandes problemas como son el desempleo, la deuda pública, los déficits y la productividad. En comparación con el resto de Europa, España sigue siendo una economía de tamaño medio, aunque es la sexta economía más grande de Europa según su PIB. Pero en términos de PIB per cápita, que es una media de cuánta riqueza produce cada individuo al año, España se encuentra en la 14ª posición con una gran diferencia respecto a los países más destacados. Muchas noticias afirman que recientemente España está teniendo un crecimiento porcentual en su PIB de los más altos de Europa, ya que en 2021 creció un 5,5% y en 2022 volvió a crecer otro 5,5%. Pero esto no es tan llamativo como puede parecer, ya que en 2020 el PIB de España fue uno de los que más se contrajo en la eurozona, llegando a reducirse un 11,2%. En este gráfico podemos ver cómo el PIB de España partía en 2019 con algo de ventaja respecto a Europa. Después, durante la pandemia, fue uno de los países más afectados principalmente por la gran dependencia del sector turístico. Y 3 años más tarde vemos que no ha recuperado los niveles prepandemia, mientras que el resto de Europa sí. Estos son datos que muestran la debilidad general del país, pero hay aspectos de gran importancia que preocupan mucho a la clase media y a los economistas. Uno de los aspectos más importantes que muestran la debilidad económica de este país es la tasa de desempleo. España ha sido y continúa siendo uno de los países con mayores tasas de desempleo de Europa durante décadas. Tras la crisis de 2008, esto se convirtió en un problema mayor en el país. La tasa de paro llegó a alcanzar el 27% en 2013 y aunque ese número se ha ido reduciendo progresivamente, sigue siendo algo preocupante.
Y es que en 2023 España sigue siendo el país con mayor tasa de paro en toda Europa con un 12,8%, una cifra que dobla la del resto de países europeos. España tiene una deuda pública demasiado alta. Su ratio de deuda sobre PIB se sitúa en torno al 115%, una cifra muy por encima de la media de los 27 países que componen la Unión Europea, que se sitúa en el 85%. Y España ocupa la cuarta posición en este ranking. Según el criterio de la Unión Europea y experimentados economistas, la deuda pública en relación con el PIB debería estar siempre por debajo del 60%, porque si no, las consecuencias podrían ser desastrosas y los efectos de una crisis podrían agravarse. Y es que el gasto público es otro de los grandes problemas de este país. El gasto en 2022 fue de 527.000 millones de euros, lo que supuso un déficit de 66.000 millones de euros. España es un país que año tras año siempre ha estado en déficit desde el año 2007, haciendo que este país se empobrezca cada vez más de forma constante. Esto se debe principalmente al exceso de gastos. El principal gasto público de España son las pensiones, que suponen un 37% del gasto total, y es un gasto lógico que debemos respetar. Pero también hay gastos desorbitados que podrían reducirse considerablemente, como el de las administraciones públicas, que en su conjunto suponen más del 28% del gasto total. Sin embargo, los informativos siempre alertan de que los gastos deben ser así para mantener la educación y la sanidad. Pero si miramos con detenimiento, estas partidas de las que siempre alertan en televisión son las menos preocupantes, ya que representan menos del 3% del gasto público total. Otro de los aspectos a destacar es cómo las empresas y los emprendedores privados, que son los que realmente pueden ayudar a la productividad, a la economía del país y a reducir las tasas de desempleo, están sufriendo cada vez mayores trabas a través de impuestos, leyes y regulaciones que lo único que consiguen es la destrucción de miles de empresas y desincentivan el emprendimiento en el país. Y esto se puede ver en que en los últimos 4 años en España se han declarado en quiebra 23.076 empresas, y este país ha multiplicado por 3 el número de quiebras desde 2020, llegando a 9.600 empresas en bancarrota en 2022. Como puedes ver, uno de los imperios más grandes de la historia se ha ido degradando a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un país con cada vez menos influencia y poder, y que actualmente vive tambaleándose al borde de una crisis financiera por los datos que muestra, y la gente vive con miedo de volver a sufrir los fuertes efectos negativos que ya sufrieron en 2008, de los cuales la población de España tardaría décadas en volver a recuperarse.